de nuevo. Ya, para que sepan. Daniel Garrido. Daniel Garrido, eso dije. Para que escuchen para el streaming. Daniel Garrido, para los que escuchen a través del celular. Y así que agradeceré se puedan acercar a oír tanto. Ya, suspendan un poquito los cambios, porfa, y se dediquen a oír un rato. Como les digo, aquí les dejo a ustedes a Daniel Garrido para que les hable y les charle un poco sobre los discos, hagan preguntas, saquen todas las dudas que tengan, porque es una especie nueva, muy bonita y bien especial. Como buen cíclido, tiene un sistema de crianza muy bonito también, así que se los recomiendo. Aquí les dejo entonces a Daniel Garrido. Bueno, buenas tardes, gracias Fidas por la invitación, y los que quieran escuchar un poco más y leer, acá en la mesita hay unos trípticos con un poco de información bien acotada porque la historia es larguísima, el tema de reproducción, de mantención, hay muchos mitos al respecto de esta especie y la idea es que se saquen un poco la mala espina que tienen con respecto al disco, ¿ya? Bueno, el disco es una especie de, como bien dijo Rubén, relativamente nueva. También fue descubierta en el año 1840 aproximadamente y ya empezó a su masificación en 1960, por ahí por el Dr. Schmidt Hope y Jack Wadley, un estadounidense. Ellos fueron los que partieron con la base que sería el disco turquesa. Ya, eso un poco de historia. El disco se encuentra principalmente en el Amazonas y sus afluentes. En Brasil está la concentración mayor y los discos salvajes están en un pH de 5 a 5.5 base hasta pH 6.5 en la naturaleza. Ya, consideremos también que el disco que llega a nuestras casas o que llega acá a Chile es un disco que es comercial, que ha pasado por procesos de manipulación genética, por criaderos. Entonces no es el disco que va a necesitar ese tipo de pH tan específico, ya, porque todos dicen chuta y el agua de ósmosis, ¿qué voy a hacer? Entonces, para darle un poco más de vuelta con respecto a eso y pensar que el disco que ya es de criadero llega acá pH 6.5 hacia arriba, 6.58, que ya sería parte de la mantención del disco. Ya, en esos pH pueden vivir cómodamente para su mantención, ¿ya? pH 8, dureza 10 aproximadamente, y en partes por millón serían unas 300 a 400, ¿ya? Para que se hagan una idea del rango de adaptabilidad que tiene este pez, ya sea en su etapa alevín, por decirlo de alguna manera, que es la parte comercial de 5 a 6 centímetros, hasta su etapa adulta. Muchos dicen, puta, para este pez, ¿cuántos litros necesito? El disco, por regla, requiere unos 40 a 50 litros por ejemplar. Ya, yo sé que mucha gente le gustaría tener, pero no tiene el litraje para que el disco se mantenga en sus adecuadas condiciones. Entonces, ¿cuál es la opción para poder mantenerlo? Es aumentar los cambios de agua, ¿ya? Si tengo 50 litros por ejemplar, podría darme el lujo de hacer un cambio de agua de un 20 a un 30% semanal, y con eso el disco va a estar bien, ¿ya? Consideremos también una buena filtración en su fase biológica más que mecánica. ¿Con qué me refiero a esto? Que el disco concentre que el filtro, concentre más cantidad de canutillos que de esponja. ¿Por qué? Porque las bacterias nitrificantes actúan de mejor manera en un pH más alcalino, que ya es tipo rango cíclido africano. Por ende, a un pH mucho más bajo va a requerir una mayor cantidad de concentración de estas para que pueda mejorar su capacidad biológica filtrante y se realice de mejor manera el ciclo del nitrógeno. Después de ese paréntesis, volvemos un poco al litraje. Como les decía anteriormente, 40 litros por ejemplar es un litraje aceptable de alguna manera, ¿ya? Pero si no tengo el acuario de 600 litros, 300,
500 litros, perdón, y tengo un acuario de 300, 250. ¿Qué puedo hacer? Lo que pueden hacer es aumentar la frecuencia del cambio de agua. Hacer un cambio de agua 2 veces a la semana, dependiendo. Si tengo un disco por 25 o 20 litros, hacerlo 2 veces a la semana. Si tengo un disco por 15 litros, hacerlo ya 3 veces a la semana. Darse el tiempo para que la calidad del agua sea lo mejor posible. Y considerando la adaptabilidad, algunas comunas de acá de Santiago pueden mantenerlo fácilmente en agua de la llave. No es necesario el filtro de ósmosis en su etapa de mantención. Destaquemos que la etapa de mantención quiere decir que yo tengo un acuario con discos y veo mi acuario, lo cuido, pero ya si queremos pasar a la etapa de reproducción, es otro tema, ¿ya? En la etapa de reproducción el disco requiere parámetros un poco más acotados. ¿Con qué me refiero a esto? pH 6 a 7, en ese rango ya más corto. Pasemos que mantención, pH 6 a 8 aproximadamente se mantienen súper bien. Entonces cuando yo quiero reproducir, ¿qué es lo primero que necesito? Una pareja de discos. Si tengo discos que veo que se arrinconan en una parte del acuario, aíslan al resto de peces y comienzan con una vibración, el disco ya quiere reproducirse, ¿ya? Entonces si tenemos ojo a esto, podemos separar a tiempo. Si no, va a ser una apuesta relativamente perdida, ¿ya? Esto no quiere decir que el disco no vaya a volver a poner ni nada de eso. Es todo lo contrario. Una vez ya poniendo huevos, el disco se lanza y comienza con su etapa reproductiva mucho más activa, ¿ya? Después de la pareja vamos a necesitar un acuario entre 60 y 80 litros. Destacamos de nuevo la buena filtración. Son discos que requieren un agua buena, agua clara, en buen estado. Agradecen los taninos, ya para los que les gustan los troncos y quieran hacer un hardscape con harto tronco. Los taninos no son para nada perjudiciales. Después de eso, puede ser, si se van a dar el lujo de hacer cambios de aguas frecuentes, pueden tener un filtro externo chiquitito para 60 litros. Pueden mantenerlo con filtro esponja, que es lo que hago yo. Solamente filtro esponja, cambios de agua cada 2 a 3 veces a la semana a las parejas. Y eso, nada más. Un acuario vacío, calefactor obviamente, 28 a 30 grados. Ese es el rango de temperatura ideal para la reproducción del disco, ¿ya? Lo pueden mantener de 26 a 30 grados, olvidé mencionarlo anteriormente, pero para la reproducción, para que el huevo eclosione dentro de un rango de 2 a 3 días y la puesta de estos huevos sea entre 7 y 14 días, entre 28 y 30 grados. Después de eso, el disco va a tener sus huevos con buen parámetro y buena agua. Los huevos pueden o no eclosionar. ¿A qué me refiero con esto? No siempre las parejas van a ser un macho y una hembra, ¿ya? Puede ser 2 hembras, o también puede que el macho todavía no entre en su etapa fértil y los huevos se van a poner blancos, se van a podrir y se los van a comer. Pero esto es normal. Ya después de 2 a 3 puestas pueden comprobar si el disco ya directamente son 2 hembras. Y ahí hay que volverlo a meter al acuario con el cardumen de discos. Ya son peces bien jerárquicos en cuanto a su comportamiento, por lo que recomiendo de 6 ejemplares hacia arriba. Los que no puedan tener acceso a los 6 ejemplares pueden hacerlo directamente teniendo 2 o 3. Y lo que hice yo al principio, mezclarlos con escalares. Los discos son peces muy de cardumen al igual que ellos, entonces se van a mezclar y van a tener un comportamiento más pacífico. Después ya a la primera vez que puedan aumentar la cantidad de discos, ideal. Ahí manteniendo 6 hacia arriba, los discos se van a mantener súper bien. Con respecto ya después a la reproducción, cuando ya se confirma una pareja es cuando del huevo nace un alevín. Se le ven en la primera etapa, se ven colitas, nadando, intentando moverse. Después a los 2 o 3 días después de que se ven las primeras colas, empieza el disco en su etapa de nado libre, que es la primera etapa de vida donde podemos decir ya, esta es una pareja consolidada y de acá puedo sacar cría. ¿Qué es lo que muchos tienen miedo? Que el disco se coma los huevos. Eso es lo más normal del mundo, ¿ya? Si tienen una pareja de discos y estos se comen los huevos, ellos van a poner de nuevo y van a madurar. ¿Por qué? Porque muchas veces los discos comienzan a poner en una etapa juvenil y no están
naturalmente maduros y sexualmente ni anatómicamente. Entonces ellos pueden decir, no, mi mucosa no es apta para alimentar a mis crías, entonces me las como, evito el mal rato y pongo huevos de nuevo. Entonces el rango promedio de puestas para que sean exitosas son 8 a 10 puestas de huevos con eclosión. Para que no se asusten, porque muchos dicen, no, después de 2 puestas dicen, no, esto no es lo mío, ya los voy a vender. Los voy a intercambiar, los voy a regalar, voy a ir a FIDAS y los voy a cambiar. Ya. Entonces después de eso, ya cuando la pareja logra consolidarse tanto con crías y las crías pueden nadar libremente, comienza la etapa de alimentación del lomo, que es una de las etapas que a mí personalmente es la que más me gusta, porque son todas las crías alrededor de los padres alimentándose de su mucosa. Esta etapa dura aproximadamente de 3 a 7 días. ¿Qué pueden hacer después de esto para no sobrecargar a los padres? Porque muchas veces los adultos pueden llegar a sufrir mucho daño en la mucosa o directamente algunos pueden morir por la alimentación. Es tanta la cantidad de crías que pueden tener que pueden afectar mucho la mucosa del padre, se le puede entrar la herida a la piel y a veces con mala suerte se puede infectar y el disco puede morir. Entonces a los 7 días se recomienda alimento vivo. Empezar a insertar artemia recién eclosionada, dafnia, un microalimento, alimento bien molido, hojuelas molidas, hasta alimentos comerciales creo, que tienen alimentos en polvillo, que se puede dar a los peces. Y ya después de esto el disco comienza disparadamente a crecer y esto ya es exponencial. El disco crece a los 15 días, ya está apto para separarse de los padres. Pero eso es opcional. Si tienen el espacio para hacerlo, es ideal que lo hagan porque, como les mencionaba anteriormente, el disco sufre un estrés grande con la reproducción. Entonces puede sufrir daños o también después las puestas pueden ser entre una a otra, puede tener demasiado tiempo para que el disco logre recuperarse de todo lo que sufrió. Después de eso, el disco a los 15 días, cuando es momento de separar las crías. Ya esto es una etapa súper esencial en la reproducción. Cuando yo veo que las crías van al alimento de los papás y ya no están más montados en el lomo, ya no están picoteando al papá para sacar alimento, es cuando yo puedo confiadamente separar a las crías. ¿Ya? Es una etapa súper subjetiva en el ámbito de la reproducción, porque hay criadores que les gusta tener los 30 días y después de los 30 días sacarlos seguros, pero hay otros que les gusta dejarlo y sacarlo ellos antes. Y también hay otros métodos. ¿Ya? Un método muy común que se utiliza harto en Europa es la reproducción artificial, que en la cual cuando los padres ponen los huevos, los separan de los papás y esperan a que eclosionen en un acuario aparte y se les da otro tipo de alimento, que es un alimento de yema de huevo con nutrientes, a veces le echan vitaminas, le echan espirulina. Es una especie de papilla bien compleja que se elabora para poder reproducirlos de esta manera, ya que así los padres no sufren el estrés de las crías y logran seguir poniendo más frecuentemente, entre 7 a 14 días, a veces hasta un mes puede pasar entre una puesta. Un poco recalcar el tema de las dimensiones del acuario que puede tener, porque no es necesario, como decía anteriormente, no es necesario que yo tenga un acuario de 700, 800 litros para que el pez viva bien. Yo personalmente tengo un acuario de 300, 350 aprox, y he llegado a tener entre 15 a 20 discos dentro del acuario. Pero ¿qué hago? Cambios de agua frecuentes, buena alimentación. Ahora vamos ya a la parte de alimentación. Muchos dicen, ¿a qué te refieres con buena alimentación? Una buena alimentación siempre va a ser una alimentación que esté variada, que tenga las vitaminas, proteínas y nutrientes que el pez necesita para lograr una buena reproducción y un buen crecimiento, porque muchas veces encontramos peces o nos cambian o nos regalan peces pequeños de 5 a 6 centímetros, que ya es el tamaño en el cual es más fácil que no se mueran en el traspaso de otro acuario. Que es lo que hago yo y lo que recomiendo: realizar una papilla. Una papilla no es complicada, se consiguen alimentos proteínicos, altos en proteínas, como corazón de vacuno,
corazón de pavo algunas veces. Ya esa es la base de la papilla. Después se puede mezclar con algunas frutas y verduras como plátano, kiwi, y verduras se ocupan brócoli, zanahoria, pimentón para dar un poco de color. Después se le aplica el famoso ajo para que el pez no se enferme. Y posterior a eso ya uno puede dividir si el alimento quiere tener alimento diario. Sería la papilla con los alimentos, o sea, con los ingredientes que mencioné. Ya después se le puede agregar un poco de metronidazol. Yo ocupo entre 300 a 500 gramos por 200 gramos de papilla. Después vamos a hablar un poco de eso cuando lleguemos a las enfermedades del disco. ¿Ya? Y posterior a eso el alimento se deja congelando. Se congela entre 1 a 2 días y después se troza. Se descongela tomando un vasito de agua o algún pote, agua del acuario y la papilla adentro. Cuando la papilla ya deje de estar congelada tan fría, se le echa al acuario directamente. Hablando un poco del metronidazol, saltamos ya a una de las partes más complejas del disco. Todos dicen que el disco es sensible, que los discos se mueren, que tienen miedo. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque el disco es un pez muy fácil de estresar. Ya, eso que no quede duda, el pez se estresa muy fácil. Pero anatómicamente, si pueden ver en los folletos, el pez presenta barras de estrés. Este es un indicador clásico de enfermedad o estrés, como su nombre lo dice. Esas barras están situadas transversalmente en el cuerpo del disco y sus variedades más comunes las tienen. ¿Por qué recomiendo también que tengan estas variedades? Porque son las que uno al ojo puede encontrar que el disco se enferma. El disco muestra barras de estrés, oscurece su color, se esconde, esa es señal de un disco enfermo. ¿Ya? Métanselo a la cabeza que esa es señal de un disco enfermo. Si el disco deja de comer, lo más probable es que sea axamita, que es una de sus enfermedades estrellas, por decirlo de alguna manera, que son parásitos intestinales directamente. ¿Y eso con qué se cura? Se cura con metronidazol y algunos de sus variados farmacológicos, ya de uso humano. Entonces yo les recomiendo que al hacer papillas siempre dejen 1 o 2 porciones para tratar esta enfermedad. Porque el disco que tengan, disco que pueda sufrir de examita. Entonces esa se da 1 o 2 veces al día por 7 días. La mejor manera es con papilla. ¿Por qué? Porque si es un parásito intestinal, la mejor manera de atacarlo es por la comida, porque se va a absorber directamente en el intestino y el medicamento va a actuar ahí, en el lugar de producción de enfermedad. Otra de sus enfermedades clásicas son las bacteriosis. Las bacteriosis es cuando el disco se pone completamente negro, sea el color que sea, pueden tener un disco blanco, pero va a tirar puntos negros, va a tener una pimienta que se llama, que es como pimienta directamente en el disco, son puntos negros alrededor de su cuerpo. ¿Ya? Esto nos va a indicar que el disco está sufriendo un ataque de bacteria en su piel. Entonces, ¿yo qué medidas debo tomar? Hay mucha gente que le gusta ocupar amoxicilina, ya que es un medicamento de uso humano. Se puede ocupar amoxicilina o directamente un medicamento que se llama permanganato de potasio. Se realiza una solución de permanganato de potasio, anoten esto, 97.5 ml con 2.5 gramos de permanganato de potasio. ¿Ya? Esa es una de las dosis que me dio un amigo y que me ha resultado a mí para tratar las bacteriosis. El disco se mantiene en un recipiente neutro con agua y aireación y calefactor, ya que si lo hacen en su acuario probablemente mate todo lo que tenga, porque es una solución muy altamente dañina en cuanto a las bacterias y seres vivos. Por eso se recomienda que no esté cuando lo metan en su acuario, no metan permanganato de potasio, porque va a afectar a las bacterias del filtro y quizás después tengan que realizar el ciclado de nuevo. ¿Ya? Siempre en un acuario aparte se medica, ya sea disco, ya sea caracio, ya sea comunitario, siempre aparte. ¿Ya? Esas son las dos enfermedades, las clásicas del disco y las más comunes. Mucha gente dice, ¿cuándo puede
tener bacteriosis mi disco. Eso pasa cuando mezclan discos de distinta procedencia. ¿Ya? El disco tiene una flora bacteriana en su mucosa y él puede vivir con ella. Y los discos que se críen con él fácilmente puede vivir con ella. Pero cuando ingresan discos de otros lugares, de otras tiendas, de otros criadores, ellos traen otra mucosa en su piel. Entonces el cruce de estas mucosas hace que el disco que no está relacionado, que no está habituado a estas bacterias, a esta flora bacteriana, sufra una enfermedad y se estresa. Y ahí comienza a carcomer la piel, que es uno de los síntomas más comunes. Por eso se oscurece. El disco produce mucosa para que la bacteria no entre a la piel. Y esa es la forma física que podemos ver para detectar esta enfermedad. ¿Ya? Otra enfermedad que no es tan común son los parásitos branquiales. Que esto es lo que a la mayoría de criadores, las primeras veces, me incluyo, nos juega una mala pasada. ¿Qué es lo que pasa? Hay bacterias que quedan en las branquias del pez, transmitidas muchas veces por los padres. El disco pequeño, al comer de la mucosa, va a afectarse por estas bacterias, ya que va a parasitar en él. Una de sus formas clínicas, sus signos clínicos para saber qué está pasando, es que el disco comienza a respirar rápido. Una respiración superficial, muy rápida, y siempre, en su mayoría de veces, bloqueando la superficie. ¿Por qué? Porque no está entrando oxígeno para que él realice sus procesos metabólicos. Entonces, por lo general, he visto que esto ocurre al primer mes de vida aproximadamente de los discos. Cuando el disco se reproduce, es pequeño y necesita harto oxígeno. ¿Para qué? Para crecer. Para realizar sus procesos metabólicos y que todos estos sean adecuados, necesitan oxígeno. Obviamente, como todos los peces. Pero este parásito inhibe el ingreso de oxígeno y hace que el pez comience a boquear. ¿Qué más vamos a ver? Que el pez disco se oscurece. Y por lo general esta enfermedad es mortal. Si no la tratamos a tiempo, es mortal. Yo tuve una baja de 200 crías de disco por esta enfermedad. Tenían un mes bonitas, de un día para otro empezaron a morir una, morían 2, morían 5, morían 20, morían 50, murieron todos. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Esta enfermedad se trata con praziquantel. Es un medicamento de uso humano que podemos conseguir en algunas veterinarias. Alguna tienda puede tener un derivado de uso piscícola para nosotros, para los peces, que está en el medicamento Parasitiguar, si no me equivoco, de Tetra. Un compuesto activo de este medicamento es praziquantel, que va a atacar directamente a esta enfermedad y pueden salir con éxito. Yo espero que sí. Como evité este parásito con los baños de permanganato potasio. Es tan efectiva la solución que elimina la mayoría de bacterias. Muchos me dirán, pero si elimina la mayoría, ¿cómo el disco no se vuelve a enfermar? Porque el disco está con los discos que están estériles, por decirlo de alguna manera. Ya tienen la misma flora bacteriana en sus mucosas, por ende no se va a volver a enfermar. Ya, eso un poco con respecto a las enfermedades que me ha tocado a mí y que le digo que son las más comunes. Ahora vamos a saltarnos un poco a cómo ver un disco sano. Muchas veces vemos discos en las tiendas y nos sale la duda: este disco está bien, este disco está mal. ¿Cómo lo vemos? El disco debe tener forma de disco, y esto es aquí, en Tailandia, en Estados Unidos, en todas partes, ¿ya? Entonces lo primero que nos deberíamos fijar es la forma, que el disco tenga forma redondeada. A veces tienen punta, la aleta dorsal en punta, la aleta caudal o ventral igual con algunas fallas. Esa es la primera característica física que debemos ver en un disco. ¿Qué vemos después? El ojo. ¿Por qué el ojo? Porque el disco debe tener una proporción de crecimiento, ¿ya? El disco crece parejo para arriba y para abajo. Entonces, si vemos que el ojo es demasiado grande en un espécimen, vamos a relacionarlo con un retraso en el crecimiento de esto, ¿ya? ¿Cuál es la proporción ideal del disco? Que tenga 2 ojos hacia arriba de su ojo y 2 ojos hacia abajo. En la cabeza del disco debe caerle 5 ojos de arriba hacia abajo. Esa es la segunda. Después ya entramos un poco más
a ver si el disco presenta signos clínicos de alguna enfermedad. La examita se representa o se ve mucho cuando el disco está chupado, un disco adelgazado. ¿Por qué? Porque el disco acumula las reservas de grasa en la frente. Por eso algunos son tan frentones, pero siempre tiene una forma bien protuberante en la frente, bien gruesa, porque aquí están sus reservas alimentarias. El disco puede dejar de comer de 7 a 15 días y ahí lo vamos a recién encontrar flaco. Pero cuando el disco presenta examita, esta enfermedad no deja que los nutrientes alimenticios se absorban y pasan a los parásitos, ¿ya? Y ahí el disco va a comenzar a chuparse. En su forma física se va a chupar, se va a ver con el cráneo un poco más flacuchento, con la frente no tan gruesa, y ahí podemos sospechar que es un ejemplar que no podemos meter a nuestro acuario porque está enfermo. Y si ingresamos un pez disco enfermo, puede que enferme a los demás. Y después entramos un poquito ya a lo más subjetivo, al color que tenga el disco. Disco hay de colores azules, colores blancos, naranjos, rojos, un sinfín de patrones. Y también las deformidades en las aletas. Los discos cuando crecen emiten una hormona que los alfas la van emitiendo retrasando un poco en el crecimiento, ¿ya? Una mezcla de esa hormona y de nitrato y amoníaco puede producir un corte en la aleta del disco. Por lo general, la aleta dorsal está cortada hacia atrás, ¿ya? La aleta dorsal del disco va a seguir la forma de la cabeza. Va a la cabeza, va a la aleta y sigue en forma de disco, ¿ya? Un corte en esta aleta quiere decir que el disco en su etapa de crecimiento, de engorde, que es la etapa que se llama cuando el disco ya pasa el mes y queremos que llegue a los 5 centímetros, que son del mes a los 3 meses aproximadamente, esa etapa puede presentar ese tipo de quemadura, que se le conoce. Dorsal, ventral, algunos pectoral, pueden tener deformidades genéticas, que eso por lo general no se ven en las tiendas porque alguna gente las sacrifica, otra gente los regala, pero son deformidades que son muy evidentes. Por ejemplo, hay discos que les faltan trozos de cráneo, trozos de cuerpo. Pueden ser por diversos motivos, pero esos discos no los van a tener. Y ahora vamos a la última parte, que es la parte de con qué peces puedo tener a mi pez disco. Yo tengo mi acuario comunitario, tengo peces plati, guppy, molly y quiero meter disco. ¿Puedo meterlo? Yo les diría que sí. Y sí se puede, pero hay peces que van a molestar un poco al disco, ¿ya? Otros cíclidos pueden molestarlo. Por ejemplo, los cribensis se habla mucho, hay muchas dudas si se pueden tener con discos, los ramirezi, los apistogramas, peces como los plecostomus, los ancistrus, las coridoras. Yo con qué les recomendaría mezclarlo. Peces disco son peces que lo usan por ellos mismos. Todos sabemos eso, todos los que hemos visto un video de discos vemos que un disco alcanza un tamaño gigante, son bonitos, son llamativos. Entonces yo les recomendaría mezclarlo con peces que sean pequeños, por ejemplo tetras, borrachitos, cardenales, tetraneón, tetralimón, tetragrowla, y hay un sinfín de tetras que hay un abanico de gustos para todos. ¿Y con qué también recomiendo? Con peces pequeños. Por ejemplo, peces de fondo, coridoras. Yo ocupo la coridora puntatus, que es la que tiene mejor tolerancia a la temperatura alta, ya que mi acuario lo mantengo entre 28 y 30 grados. Y hay otras coridoras que no llegan a ese rango. Entonces tengamos un poco de ojo al momento de escoger los habitantes con los que queremos tener, ¿ya? Porque yo puedo mantener los discos de 26 a 30 grados y van a estar bien. Por eso, si quieren subir la temperatura a 28, 30, les recomendaría sacar los guppies, sacar los platis, porque son peces que se ven muy afectados en cuanto a su tiempo de vida, ya que al aumentar la temperatura aumentamos el metabolismo y los peces envejecen más rápido, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otros peces podemos meter? Ancistrus, plecostomus. Generalmente son los peces que van con los discos. Ven un acuario de disco, están con cardenales, que son los más llamativos de los tetras. Hay un par de ancistrus, un par de coridoras para que coman los alimentos del fondo. Y sería todo. Pero también pueden tener otro tipo de cíclidos. Ellos en la naturaleza viven con apistograma, variedades cacatodes, agassizi,
algún tipo de Ramirez, puede ser Golden, Azul, Herman Blue, todas esas variedades sí pueden convivir con discos. El problema es que al momento de la puesta y al ser cíclicos van a ser territoriales. Entonces, si tienen una pareja de Ramirez, lo ideal es que ya cuando comienzan su ciclo reproductivo, separarlos del acuario o dejarles su cuevita y su roquita para que pongan huevos en una esquina del acuario. Así ellos no van a ser afectados por los discos, ni los discos los van a atacar a ellos, ¿ya? ¿Qué otro pez? Escalares, igual puedo recomendarle. Gracias por soplarme. ¿Por qué? Porque son peces de cardumen. El disco se mantiene entre 6 ejemplares hacia arriba. Mucha gente no puede conseguir 6 ejemplares, o no hay en las tiendas 6 ejemplares. Entonces pueden meter 3 y 3, pueden meter 3 discos, 5 escalares. Ahí ya es cosa de gusto. Lo que sí, el escalar cuando crece mucho es competitivo por la comida. Al ser mucho más rápido que el disco en cuanto a nado, el escalar puede comer mucho más que el disco, ¿ya? Entonces puede que tengan problemas de alimentación. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Y qué es lo que hice cuando yo mezclé discos y escalares? Echaba alimento en 2 partes. Entonces o van a una o van a la otra. Ahí ya los escalares no van a llegar a las 2 al mismo tiempo. ¿Qué más me falta? Algunos de los mitos que hay con respecto al disco. Que el disco no puede estar en un acuario plantado, que el disco se estresa con la luz. Eso es mentira. Lo que pasa es que el disco se alimenta del fondo. Entonces acuarios con plantas tapizantes muy pequeñas como HC Cuba, Monte Carlo, puede que estorben el proceso de alimentación y van a quedar muchos desechos. Entonces estos desechos, si no los sifoneamos, si no los eliminamos a tiempo, van a hacer que se descompongan y formen finalmente amonio, el cual es tóxico para todos los peces. Entonces, si yo tengo un pez que se alimenta al fondo con tapizante y no me preocupo de sifonear bien, cualquier pez se me va a morir. No necesariamente un disco, puedo tener guppy, puede que los guppies mueran por el amoníaco. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Ya si quiero tener un plantado bien bonito con tapizante, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo dejar una zona de alimentación, que es lo que se hace, una isla en una esquina o en una parte del acuario, que no con alguna roca que obstruya la tapizante para que enraíce hacia ese lado. Puedo ocupar estos platos que se ocupan para las gambas, para dar alimento. Entonces hay varias opciones. Con respecto a la luz igual, el disco se va a ir adaptando a la luz. Por ejemplo, pueden partir con 3 chihiros en su plantado y el disco se va a estresar obviamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo meter un tronco que tape la luz, una planta grande, una ninfea, una red lotus, una red tiger, que va a tapar un poco el flujo de la luz y va a dejar que el disco tenga su zona de oscuridad para que esté más cómodo. Pero el disco se va a adaptar tarde o temprano a esa luz y va a empezar a salir. Si le tiro el alimento al otro lado, el disco lo va a seguir, pues no se va a morir de hambre por no querer estar en la luz. No sé si me pueden ayudar con qué otro mito. ¿Qué otra cosa han escuchado que hacen el disco complejo aparte del agua? Que eso ya lo hablamos. El tema de los taninos. El tema de los taninos, ya. El disco siempre va a agradecer el tanino, al igual que el Ramirez y que los avistogramas cacotó de Agassiz y en sus variedades, los neones y los cardenales igual, porque son peces que conviven más en un agua ácida. ¿Y qué hace el tanino? Libera ácido húmico y ese ácido hace que el agua baje un poco el pH, ¿ya? Con respecto a los líquidos para la mantención del acuario, yo personalmente no lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque el líquido, por ejemplo, para acidificar el agua tiene un ciclo en el cual va a ser efectivo. Y después de eso, si no tenemos algún tampón de pH, el pH va a subir de golpe y esto va a estresar al disco. Entonces, ¿qué recomiendo yo y qué recomiendan muchos? Tener parámetros constantes. Si tengo pH 7.5 en la llave, bien, le echo agua a la llave. O si tengo acceso a un filtro de ósmosis, puedo usar mezcla 50-50, 50 ósmosis y 50 la llave, 60-40, y ahí voy jugando hasta un parámetro un poco más ácido. ¿Ya? Pero, o sea, para la vida del disco, la oscuridad que da el tanino no es necesario. No es necesario. ¿Por qué se creó ese mito? Porque los primeros discos fueron discos traídos de la naturaleza. Y si yo voy al Amazonas, ¿qué veo? Agua oscura.
¿Por qué? Porque hay tanto tronco que libera taninos. Pero ya el disco ha sido manipulado genéticamente tanto, por tanto tiempo, que ya hay variedades que ni siquiera tienen barras de estrés, que es una de las características fijas en un disco salvaje. ¿Ya? Entonces podemos decir que el disco ya ha entrado a ser un pez doméstico más que salvaje. ¿Ya? Hay hartos criadores y criaderos que reproducen discos salvajes, pero esta reproducción, a medida que va avanzando y va progresando en el tiempo, tiene una mayor adaptabilidad. ¿Por qué? Porque ellos, si bien al principio tienen pH lo más parecido a lo que hay en el Amazonas, cuando pasan a engorde o a crecimiento, los discos necesitan un agua un poco más dura. Eso es lo que hacen los criadores. Tienen agua más dura, ¿para qué? ¿Qué tiene el agua dura? Tiene más minerales. El disco necesita trazas para poder ir creciendo, poder ir desarrollándose de manera adecuada. Entonces, si yo quiero meter un disco en plena agua de ósmosis, eso es como tomar agua destilada. No sé si alguien la toma, espero que no, porque es mala. Entonces, lo que hay que hacer con esa agua es que remineralizar hasta llegar a un parámetro adecuado, que serían 200 TDS aproximadamente, ¿ya? Para reproducción, obviamente, bajarla, ya que el esperma del macho es sensible al pH y a la dureza. Esa es una de las claves de la reproducción. No sé si me falta algo. Ahora llegamos ya al momento de dudas. El gran mito por el precio. El precio. ¿Por qué el disco tiene ese precio? Es una muy buena pregunta. El disco tiene ese precio porque en la mayoría de discos que llegan a tiendas son traídos desde afuera. Entonces conlleva un gran gasto. Tanto ya el gasto físico de tener una sala de cuarentena es grande para las tiendas, ¿ya? Entonces el gasto físico de la cuarentena más el gasto de envío más las pérdidas, a veces hay variedades que hay que inscribir en el SAC, no sé si estarán todas inscritas, entonces eso conlleva un costo monetario mucho mayor que reproducir acá. Por ejemplo, los discos que ya van a ser, espero prontamente lanzados acá, que son nacionales ya, que son crías son hijos de los de afuera, deberían tener un costo menor. ¿Por qué? Porque no conlleva, si bien conlleva gastos de alimentación, de cambio de agua, eso ya es trabajo, el costo que le va a poner el criador a su trabajo. Esperemos que sean un poco más conscientes y bajarle un poco el precio, ¿ya? Sé que aquí no se habla mucho, pero el precio comercial es de entre 20 hasta 40.000 pesos, dependiendo de la variedad. Consideremos también que hay variedades mucho más difíciles de reproducir, ¿ya? En una etapa de la reproducción del disco, que es cuando se pegan a los papás, los discos buscan las cosas oscuras, las cosas más negras. Entonces las variedades que son blancas o claras, como los Golden Melon, que son amarillos, es mucho más difícil que las crías se peguen a los papás. Que lo encuentren. Claro, que los encuentran. Entonces eso va a tener una menor tasa de éxito de reproducción. Por eso esas variedades pueden ser un poco más caras, porque conlleva un mayor trabajo. Igual que la cría artificial conlleva un trabajo horrible detrás. Pero es satisfactorio, por lo menos a mí me ha llenado un poco sacar todos esos mitos con la experiencia que he tenido, que no es tanto, son 2 años manteniendo discos. Pero esperamos que sean muchos más y que ya llegue a un punto en el cual se pueda... nacionalizar el mercado de estos peces y bajar un poco el precio y que el disco sea más accesible, porque mucha gente tiene las ganas pero no tiene las lucas. También consideremos que hay que tener una buena inversión en cuanto a filtración, en cuanto a iluminación, Cambios de agua. los cambios de agua, si le van a aplicar CO2 o no al acuario para bajar el pH, igual conlleva un gran gasto, porque un cilindro de CO2 no es barato. Y para bajar el pH se necesita una buena dosis de CO2. Entonces hay que tener ojo ahí, con los cambios muy bruscos de pH para su mantención, etcétera. Y eso también, si subí mucho el CO2, la oxigenación del agua, o sea, solamente por el tema del filtrado, o sea, con el filtro sin la cascada de agua, o necesitaría oxígeno extra. El tema es que aumentar la concentración de CO2 va a disminuir la afinidad del oxígeno en el pez, ¿ya? Aquí hablando un poco más anatómicamente y fisiológicamente, la hemoglobina tiene más afinidad por el CO2 que por el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aumentar la cantidad de oxígeno que puede entrar al agua.
Eso se lleva rompiendo la superficie del agua. ¿Qué más podría hacer? Esa es la forma más efectiva, porque agregar pastillas de oxígeno no lo recomiendo mucho porque no está muy demostrado que realmente aporten oxígeno, sino que la efervescencia que produce esa pastilla realiza una mayor rompimiento del agua y ese intercambio gaseoso que se da en la superficie, donde entra oxígeno y sale el CO2. ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué edad podéis sexarlo ya? ¿A qué edad se pueden sexar los discos? A ver, yo personalmente tengo sospechas de sexo. No sexo directamente. Eso se puede hacer al año y medio, cuando ya el disco está maduro sexualmente, 12, 15 centímetros aproximado, ¿ya? Pero la manera más eficaz al momento de sexar es cuando ya el disco tiene crías. Cuando se forma pareja. Claro, cuando ya hay pareja y el huevo eclosiona. Porque, como le decía anteriormente, hay muchas hembras que tienen características morfológicas en cuanto a forma de cuerpo, patrones, parecidas al macho. Entonces puede que mi pareja sean dos hembras y yo digo, puta, voy a tener éxito. ¿Cachai? Entonces eso es una cosa ya más compleja. Pero la forma más efectiva para sexar es cuando el disco tiene crías. Pero ¿cómo puedo diferenciar a un macho? Igual es una buena pregunta. Si vaya a comprar una tienda, ¿cómo? Claro, idealmente ver la forma cloacal, que es bien parecida a los cíclidos africanos. Ya la hembra tiene una forma más redondeada en el ovipositor y el macho tiene una forma un poco más lineal. Ya, en cuanto a algunos dicen el ángulo de caída de la aleta, el macho sobresale sobresale la aleta dorsal, los machos son más frentones. Lo que sí he visto en machos que tienen los labios más prominentes. Es una característica que he visto en varios machos, tanto en video como en vivo, y le ha chutado. Entonces igual hay formas que pueden ser o no pueden ser, pero nunca van a ser tan efectivas como ya el disco teniendo alevines. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. Si es que se les quitó el miedo a tener disco, ese famoso miedo de que son sensibles al agua, de que se me van a morir. El disco es como lo que conversábamos delante. Si ustedes dejan el acuario el disco se va a dar bien, ¿ya? Por lo general los peces que conllevan mucha manipulación pasan en guppy, en ciclo africano, en pileta. Y eso pasa generalmente por las bacterias de las manos. De repente estamos haciendo cualquier cosa y metemos las manos al acuario y todos sabemos que las manos hay bacterias. Por lo general yo recomiendo lavarse bien las manos. Algunos criadores utilizan guantes, o ya lo encuentro una estupidez, pero cada uno con su forma de hacer las cosas, ¿ya? No sé si gustan. Preguntan en línea recomendaciones antes de comprar un disco. ¿Qué recomendaciones? Al verlo. O sea, ya, usted se nota que se conectó tarde a FIDAS, así que le mandamos un saludo. ¿Cómo puedo ver que un disco esté sano? Un disco sano y un disco que se puede comprar es un disco que no está chupado, que tiene buena forma, que la relación del ojo sea 5 veces en su cabeza. Esto quiere decir, tengo mi ojo, 2 ojos más hacia arriba, 2 ojos más hacia abajo. Ese es un buen indicador de crecimiento adecuado del disco. Cuando el disco tiene el ojo muy grande, puede considerarse un retraso al crecimiento, y eso puede ser un poco reversible, dependiendo de la edad del pez. Considerando que el pez llega a los 3 meses, 2 meses a su forma comercial, puede que eso se revierta con buena alimentación, con cambios de agua y un aumento de la temperatura para aumentarle el metabolismo y que el pez pueda crecer más rápido. A veces puede que lleguen a su tamaño ideal, otras veces no, ¿ya? Pero el tamaño promedio de un disco adulto es de 12 centímetros, ¿ya? Yo tuve un disco con enanismo, 12 centímetros. Igual era bien bonito, pero se le notaba el tremendo ojo para el cuerpo que tenía, ¿ya? El pez disco puede llegar a medir 17, 20 centímetros. ¿Y cómo vemos esto? Eso es pura genética. Si los padres tienen buenas características morfológicas, las crías van a seguir con eso. Y así después ellos van seleccionando, pueden seleccionar por patrón, por forma, por color. Eso principalmente. Esas son las principales características. Que el disco coma también,
cuando vamos a una tienda, vemos un disco, imitemos la forma de dar alimento, llevémosle la mano hacia arriba, que el disco siga mi mano. Porque esto quiere decir que el disco está activo. El disco quiere comer y va a ir donde yo le dé comida. ¿Ya? Esas son las principales recomendaciones que yo le puedo dar. No sé si hay alguna pregunta a través de online, la gente de acá, Master Rubén. ¿Alguna pregunta? Clarito. Sí, espero que la charla haya ayudado. No sé si tienen alguna duda, me pueden contactar por Facebook, WhatsApp. ¿Ah? ¿Cuándo vayan a vender disco? No se habla de eso. La idea mía es, voy a dar un adelanto, quiero dedicarme un poco a reproducir discos y hacerme un criadero, ¿ya? Quiero conversar con la administración si es que puedo ser parte de un auspiciador de FIAS y de vez en cuando sortear algún par de discos en rifa o regalar, no sé, pero eso lo vamos a ver a futuro. Dependiendo cómo se vaya dando el tema de cría, queremos llegar a eso. Le tomé por sorpresa, pero es algo que tarde o temprano lo iba a conversar. ¿Por qué? Porque la idea es que quiero que el disco se masifique. Personalmente me gusta el disco, me gustaría que todos pudieran tener acceso a él, entonces una buena forma es educando, haciendo esta charla, o regalando, no sé, intercambiando, puede que tengan un filtro que necesito y se van un par de discos. Así se va logrando la masificación de estas cosas. Así que, pero discos por el momento ya tengo 3 a 6 meses promedio. Así que si tienen alguna duda, no sé, a ver, espera un poquito camarita. Acá en los trípticos, en la parte de atrás, están mis datos de contacto. Facebook, me pueden llamar, me pueden escribir por WhatsApp, por Instagram, por donde quieran. Yo, créanme que no tengo ningún problema en hablar con ustedes, en enseñarles y darle algunos tips o consejos. Yo puedo decir, puta, mira, esta tienda auspiciadora tiene discos, mándame una foto y vemos si pueden hacer algo en la tienda. ¿Cachai? Si el disco está bien, obviamente yo se lo puedo recomendar. Me ha pasado que he ido a tienda X que tienen discos y yo le digo, oye, ¿sabéis que ese disco está enfermo? Puta, haz esto, intenta sanarlo, y no están ni ahí. La idea es que siempre tengamos la mejor calidad y lo mejor en cuanto a acceso, ¿ya? Recalcar harto eso, que tengamos peces sanos en nuestro acuario, seamos responsables con lo que estamos teniendo, ya sean discos, ya sea comunitarios, ya sea africanos, porque nunca está de más remarcar un poco que son seres vivos, ¿ya? Entonces tenemos que ser responsables. Si queremos tener un acuario, van a ser nuestras mascotas, entregámosles lo mejor que podamos, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a FIAS, espero que haya servido de algo. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.